Ya. Amén. Señor Jesús. Oramos un ratito, hermano. ¿Sí? Señor Jesús. Señor, te agradecemos por esta noche. Señor, por la reunión, por los jóvenes. Señor, por los jóvenes en la vida de la iglesia. Señor, gracias por su deseo, por su corazón. Señor, tú puedas proveerles el alimento indicado. Señor, puedes proveerle el maná celestial. Señor, trabaja en ellos también. Señor, esta noche habla con nosotros. Señor, toca nuestro corazón. Quita de nosotros toda dejadez. Quita de nosotros toda indiferencia, toda frialdad. Señor, toda tibieza también. Vuélvenos a ti, vuelve nuestro corazón a ti. Señor, libera nuestro entendimiento. Señor Jesús, en tu nombre atamos, Señor, a todas las potestades que cierran nuestro entendimiento, que cegan nuestro entendimiento, para que tu luz no nos resplandezca. Señor Jesús, Señor, bendice esta noche, bendice la reunión, bendice tu palabra, glorifícate, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanos. Esteban, pero el Esteban de la Biblia, ¿no? El de verdad. El de verdad. Oh, Señor. Amén. Amén. Hechos, ¿no? Bueno, Esteban no es mencionado en ningún otro libro. Hechos, capítulo 6. Señor Jesús. Ya, 6:1. Hechos 6:1. Por favor, todos con su Biblia, ¿ya, hermanos? Todos. O electrónica, digital, de lo que gusten, pero su Biblia, ¿ya? A ver, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Amén. Señor Jesús, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Gracias al Señor. Hermanos, este es el contexto, ¿no?, en el cual es mencionado por primera vez Esteban. No es un contexto de que se buscó un predicador, ¿no?, de que se buscó un hermano que compartiera la palabra. No es un contexto de que se buscó un hermano capacitado, por ejemplo, para pastorear, ¿no?, a una iglesia. Es un contexto muchísimo más simple. Era el contexto de, en otras palabras, limpiar las mesas, lavar las ollas, atender a los hermanos. En este contexto aparece Esteban. Amén. Comúnmente estamos acostumbrados a los casos de los apóstoles, ¿no? Fue llevado a tal lugar, y ocurrió esto, ocurrió lo otro, cosas así de la palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando Pedro es llevado a la casa de Cornelio, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cuando Cornelio tiene una revelación de parte del Señor y lo manda a llamar a Pedro, ¿verdad? Y Pedro llega ¿a qué? Pedro llega directamente a compartir la palabra. Lo mismo sucede en todos los casos que es mencionado Pablo. Pablo es mencionado en el contexto de compartir la palabra. Pero este Esteban es mencionado en un contexto a nuestros ojos mucho más simple. Es mencionado en el contexto de atender, de servir, nada de especial. Limpiar la mesa, hasta un mundano puede hacerlo, ¿verdad? Atender a las viudas es algo que no requiere un don especial, es algo muy simple. Si entre nosotros hubiera el caso, digamos, ¿no?, de arreglar esta mesa, ¿no? Tal vez nosotros
no haríamos mucha cosa para escogernos. Ya, ¿quién puede? Ya, Arlet y Keila, ya, hermanas, por favor, ¿no? Y ellas seguramente que tampoco dirían no, amén, con alegría, ¿no? Pero ahí nomás se sujetaría, ¿no? Ahí nomás se sujetaría, ¿no? Pero en este caso, fue diferente, ¿no? O sea, los apóstoles hablaron de este tema y ellos dijeron, no es justo, ¿no? Que dejemos de la palabra, ¿no? Buenas noches, ¿no? Para servir, ¿no? A las mesas. Escojan pues 7 varones, ¿no? Y los hermanos mencionan algunas características, ¿no? No sé si se han dado cuenta que Esteban es el hombre más lleno. A la verdad, hermano. Miren, cuando tú lees la Biblia, encuentras cómo era el carácter de Pablo, ¿cierto? Más o menos todos sabían que Pablo era un poco así, que le gustaba debatir, la contienda, ¿no? Y era así, bien, un poco así radical, ¿no? Él no quiso llevar a Juan Marcos, ¿se acuerdan? No quiso llevarlo, porque para él no era correcto y así. Entonces, cuando tú lees la Biblia, encuentras más o menos cómo era la persona de Pablo. Encuentras más o menos cómo era la persona de Pedro, ¿verdad? Todos los evangelios hablan cómo era Pedro, ¿no? Pedro era hablador, ¿verdad? Le gustaba hablar bastante, cometía muchos errores, era arrebatado, sí. También era cobarde, ¿no? Él no. Cuando el Señor, le preguntaron por el Señor Jesús, él lo negó, ¿no? Entonces tuvo cobardía, ¿no? Juan, ¿cómo era Juan? Juan era el hijo del trueno, era de un carácter, sí. Y después vemos que es transformado y se transforma. Entonces, ustedes cuando encuentran en la Biblia, hay personajes, a ver, David, ¿se sabe o no cómo era el carácter de David? Se sabe, ustedes leen la Biblia, leen la vida de David, ¿no? Ya, Salomón. Timoteo. También se sabe. ¿Cómo era el carácter de Esteban? Lleno del Espíritu. No, su carácter de él. Porque Pablo también se llenaba del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el carácter de Esteban, ya, podemos decir, muy aparte de lo que era Pablo, Pedro, podremos sacar su carácter de ellos. Pero de Esteban, ¿cómo era? No, hermanos, eso es lo que quiero que vean, ¿no? Realmente no se puede sacar de lo que hay en la Biblia cómo era en sí el carácter de Esteban. Porque Esteban, tuvieron los hermanos que decir, escojamos a 7 varones, ¿no? Antes de eso, ¿Esteban servía o no servía? No sabemos. No se puede saber. La Biblia no da muchos detalles de la persona en sí de Esteban. Y eso tiene una razón, ¿no? Esteban, a la verdad, era, como les dije, era el hombre más lleno. ¿Por qué? Esteban era, primeramente, lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahí en Hechos 6. No pierdan Hechos 6, en el versículo que hemos leído, el versículo 3. Esteban era primeramente lleno del Espíritu Santo. Era lleno de sabiduría. ¿Verdad? Versículo 5. Lleno de fe. ¿Verdad? Y versículo 8, lleno de gracia y lleno de poder. Aparte de buen testimonio y otras cosas. Entonces, Esteban, él era el hombre más lleno de la Biblia. Al menos del cual la Biblia dice, ¿no? ¿Verdad? Aparte del Señor Jesús, ¿no? Porque Jesús era lleno de gracia y de realidad. Pero Esteban era lleno de poder, de fe, lleno de gracia, de sabiduría y del Espíritu Santo. ¿Por qué les quiero decir esto? Bueno, no me voy a adelantar. Vamos por partes, Señor Jesús. Primera característica que tenían que tener los que iban a servir ahí como diáconos, ¿no? La primera que tenía Esteban era que tenía que ser, primero que todo, de buen testimonio. Oh, Señor Jesús. Si pusiéramos esa meta ahorita entre nosotros, ¿no, hermanos? Necesitamos hermanos que sirvan acá entre los jóvenes. O hermanos que sirvan. Voy a poner un poco más elevado, ¿ya? Va a venir el hermano Don y requiere 2, 3 jóvenes que sirvan con él. Y ponemos, se requiere jóvenes de buen testimonio.
supongamos que esta es la talla, ¿no? ¿Cuántos de nosotros llegamos a ese nivel? No físicamente hablando, ¿no? ¿Cuántos de nosotros llegamos a ese nivel? ¿Podemos decir nosotros que somos de buen testimonio? ¿Pueden los hermanos decir de nosotros que son de buen testimonio? Mire, hermano, no todos en la vida de la iglesia se gustan de todos. No todos se gustan. Lamentablemente somos de carne y hueso. Y tenemos diferencias con muchos hermanos. Hay muchos hermanos que no están de acuerdo con nosotros. Y hay hermanos que tienen cosas contra nosotros. Y nosotros también con muchos hermanos. Eso se da en todo lugar porque todavía somos de carne y hueso. Pero hay algo cierto, hermanos. Aún a pesar de eso, muchos pueden decir de nosotros, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Javier, ¿no? En muchas cosas. Es un ejemplo, Javier, ¿eh? ¿No? Pero yo veo que él tiene buen testimonio. Es un ejemplo, ¿está? Para que no se suban ni se bajen, ¿no? Veo que tiene buen testimonio. Entonces nosotros debemos ser así, hermanos. Tenemos primero, hermanos, si nosotros queremos realmente servir al Señor, hermanos, nosotros necesitamos ser de buen testimonio. Y hay una diferencia, hermano. Yo puedo estar aquí porque a mí me gusta estar aquí. Yo disfruto estar con los hermanos, con las hermanas. Uy, che, qué bonito, los hermanos cantan los himnos. Mi vida es esa, lo disfruto. ¿Está mal? No, no está mal. Para eso no requiero tener buen testimonio. Pero si mi vista va más allá, que es que yo quiero llegar a servir al Señor, yo necesito tener buen testimonio. ¿Entienden, hermanos? Ahora, veía por el Face, ¿no? Algunos hermanos de otros países que ponen ahí que están en un concierto cristiano, ¿no? Concierto cristiano, cantante tal. Y se ve ahí, ¿no? Con las luces apagadas, ¿cómo se llaman esas luces que giran, sus reflectores? Y ponen ahí, ¿no? Sí, hermano, oramos, cantamos, lloramos, saltamos, todo, emocionados los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿perdón? Ya, entonces, pero ahí está quedando esos jóvenes. ¿Me entienden? Salen de ese concierto donde lloraron, cantaron, oraron, se abrazaron y todo, pero no tienen testimonio. Hermanos, no debe ser esa nuestra situación. No debe ser ese nuestro caso, hermano. Nosotros debemos tener buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Vamos a leer un versículo. Mateo 23, 2. Velocidad bíblica, ese ya es el lema de nuestro hermano Esteban, ¿no? Mateo 23, 2. 23, 1. 23, 1, ¿ya? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es un buen ejemplo de no tener, ¿qué? No tener buen testimonio. Porque los fariseos eran de los que decían, pero no hacían. Y es más, lo decían bien. Porque Jesús no le decía, analicen lo que ellos dicen. Le decía, hagan lo que ellos dicen. Solo que no hagan conforme ellos hacen. Porque ellos hablan, dicen, pero no hacen. Entonces, hermanos, aquí hay un ejemplo claro de alguien o de algunos que no tenían buen testimonio en la Biblia. ¿Ya? Eso, hermanos, nosotros debemos considerar. ¿Quiénes son los fariseos de nuestros días? ¿Quiénes son? Eso, nosotros. Porque nosotros, hermanos, a la verdad, decimos muchas cosas que no hacemos. ¿Quién puede decir lo contrario acá? ¿Alguno se atreve a levantar la mano y dice que no es así en su vida? Bien, bueno, somos fariseos, hermano. Y nosotros decimos bastantes cosas, hermano.
Me basta ver en el Face nomás todo lo que ponen los hermanos. Bueno, eso lo hablamos después, ¿eh? Otro versículo, Hechos 16. 16. Ya. 16:1. Hechos 16:1. Sí, Hechos 16:1. Amén, ¿lo tienen? Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahí ustedes pueden ver, hermanos, claramente un claro ejemplo de alguien que tenía buen testimonio. Tanto así que los mismos hermanos hablaban de él. Los hermanos hablan, este joven tiene buen testimonio. Hermanos, no sé en qué exactamente, porque la Biblia no detalla qué, pero Timoteo era un joven que por lo visto sobresalía de los hermanos. Era alguien que sobresalía. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese debe ser nuestro caso, hermanos. Nosotros debemos sobresalir. Hermanos, durante mucho tiempo, muchos de nosotros hemos perdido tiempo. ¿Verdad que hemos perdido tiempo? No hemos aprovechado todas las oportunidades que Dios nos dio. No hemos crecido a la medida que el Señor quería que nosotros crezcamos. No nos negamos nuestra vida del alma en la medida que Dios quería que nos neguemos. No comimos la palabra en la medida que Dios quería que comamos la palabra. Por consiguiente, no teníamos el testimonio a la altura que Dios quería. En otras palabras, perdimos el tiempo. Entonces, hermanos, aquí hay un ejemplo, Timoteo. Nosotros debemos ser como Timoteo. Timoteo, según lo que dicen los hermanos y algunos libros que se ha leído, era un jovencito acá creo que de 17 años, ¿no? Jovencito, 17, 18 años, o tal vez 20, joven, ¿no? Y este joven Timoteo tenía tan buen testimonio que Pablo, en versículo 3 dice, quiso llevarlo, ¿no? Pablo quiso llevarlo. Miren, ¿se acuerdan cuando Jesús un día estaba sentado y vino una mujer con sus 2 hijos, que si no me equivoco eran Andrés y Juan, ¿no? Y le dijo a Jesús, ¿no? Mira, ¿no? En otras palabras, ¿no? Toma, te presento a mis hijos, ¿no? En otras palabras, que ellos estén contigo, llévalos contigo, algo así como acá, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesús, no? Podéis beber, en otras palabras, ¿no? Pero aquí es todo lo contrario, aquí Pablo quiso llevarlo. ¿Cuál queremos ser? Necesitamos tener todo, la única diferencia era que tenía un buen testimonio. Y tiene un buen testimonio quien ama al Señor. Hemos cantado el himno ahorita, ¿no? Quien ama al Señor guardará su palabra. Oh, hermanos, si hay algo que abolece la gran mayoría del cristianismo actual, hermanos, es que no se guarda la palabra. Se conoce, sí. Con la explosión de la internet, del Face, del WhatsApp y de todo eso, la palabra corre, pero es solamente letra, pero no se guarda la palabra. Uno llega a contactar personas de otros países, ¿verdad? Así yo también me puse una vez en una lista de ex mormones, ¿no? Porque quería saber cómo era el asunto de los mormones, ¿no? Conocer con detalle, porque tú te encuentras con mormones, te encuentras con testigos, ¿no? Y ahí conocí a varias personas. Entonces conocí una señorita, una chica, y ella me empezó a hablar porque yo ponía mis textos, ¿no? Ya, bien, excelente, ¿no? Pero después, a medida que pasa el tiempo, tú notas la manera de la persona, aún por Face. La persona termina delatándose, aún por Facebook. Entonces tú te das cuenta, hermanos, Señor Jesús, que aún en el ambiente cristiano no hay la idea, o sea, ¿cómo les explico? No hay el pesar por el pecado. No lo hay. La conciencia del pecado. No hay el dolor del pecado.
Hermanos, ¿caemos en pecado? Sí. Y podemos caer bien feo. Pero ¿saben qué, hermano? Cuando tú eres hermano, te duele. Puede que hasta no lo aceptes, pero te duele, te quema, porque eres hermano. Porque ya no puedes hacer como antes. Entonces te quema, te incomoda, te fastidia. Pero no veo eso en muchos hermanos. No hay eso. No hay ese dolor por el pecado. Perdonen las hermanas por decir esto, ¿ya? Pero voy a mencionarlo, ¿no? Muchas de las jóvenes viven una vida, no sé si en la vida de la iglesia, ¿ya? Espero que no sea así, ¿no? Pero a nivel del cristianismo, especialmente las hermanas, viven una vida libertina y no tienen ningún reparo, temor, nada. Vergüenza siquiera, no lo tienen, ¿no? Entonces, muchas hermanas, en muchos lugares, estando así, ya de frente se van a vivir con su enamorado. Y no les da nada, o sea, no sienten nada. ¿Me entienden? El hecho nomás de irse a vivir con su enamorado ya muestra de que para ella, pues no es pecado, pues, ¿no? O no sé qué, pero no siente nada. Entonces yo siempre digo, cuando es así, o sea, hermano, caer, Dios nos libre. Todos podemos caer. Dice la Biblia, el que piensa está firme, mire que no caiga. Pero una cosa es caer, ¿no? Y otra cosa ya es vivir así. No sé si entienden lo que quiero decir. Vivir así, ¿no? Entonces, en la mayoría de los jóvenes del mundo cristiano ahora está mucho eso, ¿no? Muchísimo eso de ahí. No tienen conciencia de eso y de muchas otras cosas. No hay temor. Tal que entre jóvenes cristianos se van a vivir juntos. Y siguen yendo a las reuniones, Mira, claro, no es que no decimos que no vayan, ¿no? Claro, la verdad deben seguir yendo. Pero yo voy al hecho de que viven así, pero siguen yendo normal y esperando y orando y que Dios les ayude. Están como los homosexuales, ¿no? En Brasil hay una iglesia de homosexuales bien conocida que se llama la Metropolitana, ¿no? La iglesia metropolitana en Brasil, donde el pastor es un homosexual y todos los miembros de la iglesia son homosexuales. Y yo vi ahí un video donde se ve que está adelante, sale, bueno, es un moreno, ¿no? Se nota que es grandazo, pero está con falda, ¿no? Vestido de mujer, y está cantando los himnos, igualito que nosotros, ¿no? Cantando, y llorando inclusive, Señor, o sea, si tú lo ves como si fuera una mujer normal, tú, bueno, dirías, no, realmente una hermana, ¿no? Pero es un homosexual que está cantando para Dios, y llorando, pero no hay en ellos la conciencia de que su condición es una ofensa para Dios. No lo ven. Me acuerdo que Marta, la mamá de Arlene, una vez me contó que ellos tenían un vecino que se llamaba Quique, ahí en Santa Clara. Es homosexual, le decían Kiara, creo, por fastidiarle, ¿no? Y Marta me contó que una vez él iba, creo, a limpiar la casa, no me acuerdo el detalle, creo que tú no habías nacido todavía ese tiempo, y este chico fue y Marta le hablaba la palabra de Dios, ¿no? Y un día él se pone a escucharle y Marta le habla, y él agarra y se queda pensativo, ¿no? Y se pone a llorar. Y se arrepiente, ¿no? Se arrepiente. Y entonces Marta le dice, sí, ¿te arrepientes? Sí, me arrepiento de todo. O sea, wow, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces él estaba ahí llorando, sí, me arrepiento de todo el mal que he hecho, se arrepentía. Y Marta dijo, wow, Señor, gracias, ¿no? En eso que él está ahí llorando, dice así, me arrepiento de todo, solo hay una cosa de que no me arrepiento. ¿Qué cosa? Le dice Marta, ¿no? De haber amado a un hombre, le dice. ¿Entienden lo que quiero decir? En otras palabras, no comprendió nada. No hay conciencia. Claro, él no es cristiano, ¿no? Pero muchos hermanos están así. Y nosotros debemos guardarnos de eso. Debemos tener un buen testimonio delante de Dios
y delante de los hombres. Es necesario. Si nosotros tenemos ese buen testimonio, el Señor podrá llamarnos, ¿no? Podrá decir un día, Edu, ¿no? A la obra, ¿no? Carmen, a servir al Señor, ¿no? Keila, para tal lugar. Podrá. Pero si no somos de buen testimonio, el Señor no puede hacer nada, ¿verdad? Nuevamente les repito, la historia de oh Señor Jesús. Timoteo. No, el hijo de Nabucodonosor. Belsasar, ¿no? ¿Belsasar? No, no es Belsasar. No. Sí, no, pero el hijo de Nabucodonosor, ¿se acuerdan de su nombre, hermanos? Por favor, se me ha ido. No. Bueno, en fin, el hijo de Nabucodonosor, ¿no? Cuando hizo una fiesta, ¿no? Y trajo las copas, ¿no? Las copas de Jerusalén para él y sus mujeres tomar, ¿no? Porque no le satisfacían las otras copas. Ya, Belsasar. Entonces, cuando él está ahí en la fiesta, ¿no? Una mano aparece y escribe en la pared, ¿no? Mene, mene, tekel, uparsin, ¿no? Y cuando Daniel lo traduce, significa pesado fuiste, pesado fuiste en balanza, ¿no? Y fuiste hallado falto de peso. Por tanto, Dios te quita tu reino y se lo da a los medos y a los persas, ¿no? Entonces, ahí le dice, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto de peso. Eso es cuando nosotros no tenemos buen testimonio. Dios nos pesa. Hermanos, Dios nos pesa todos los días, nos está pesando. Para que podamos tener nuestro testimonio, no nuestro conocimiento, ¿no? Pueda tener un peso. No seamos hallados faltos de peso. Necesitamos tener un buen testimonio. Ahora, dense cuenta, ¿Belsasar era judío? No. ¿Representaba a un cristiano? No. ¿Qué diferencia entre Belsasar y Nabucodonosor, su padre? ¿Por qué a Belsasar Dios sí le dijo eso y a Nabucodonosor no? Si los dos en sí eran mundanos, tenían sus dioses. ¿Qué diferencia? ¿Se han puesto a pensar eso? Miren, Nabucodonosor, él logró su imperio, él se esforzó, Dios lo utilizó. Belsasar, según la historia, era un rey totalmente relajado. Eso es parte de nuestro testimonio, aún el humano. Miren, hermanos, lamentablemente muchos hermanos que tienen empresas no quieren contratar cristianos. ¿Por qué? Porque los hermanos no trabajan bien. Muchos no son comprometidos, muchos no lo hacen mal. No tienen me contrata Jonathan, entonces Jonathan es mi padre, es mi hermano, entonces llego más tarde, me voy temprano, limpio mal, como él es hermano no me va a gritar, entonces no lo hago bien. Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Deberías tener más bien con mayor razón, porque la Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Qué es eso? Es un mal testimonio, ¿no? Les contaba que allá en Brasil, creo que sí les conté eso, no, allá en Brasil hay un hermano que él tenía amigos del Banco Brasil famoso, Bradesco, ¿no? Y este amigo de este hermano le contaba así, mira, todo tipo de personas van a los bancos a pedirse préstamo, ¿no? Empresarios y todo. Entonces Bradesco sacó una circular, sacó una nota para todos sus sucursales de todo Brasil. ¿Cuál era la nota que sacó Bradesco para las sucursales de todo Brasil? No préstamos para un tipo de personas. ¿Qué personas? Pastores. Bradesco, en base a su experiencia, dijo, no préstamo para pastores. ¿Por qué? Le preguntó. ¿Por qué? Porque los pastores se prestan, pero son los que más incumplen. No pagan a tiempo, terminan debiendo y no pagan. Pastores. Y Bradesco es una institución mundana. ¡Qué testimonio, hermano!
cuando debieran ser los primeros en pagar. No, pastores, los primeros en pagar y pagar bien, puntualmente. Tal vez se retrase una vez, pero que vean que es una persona que cumple. Hermano, si los bancos no le dan crédito a los pastores, ¿ustedes creen que el Señor va a dar crédito para que entren al reino? Hermanos, necesitamos tener buen testimonio. No solo con los hermanos. Debemos tener buen testimonio aún con los de afuera. Dice la Biblia que cuando Jesús crecía, ¿no? Crecía en gracia, ¿no? Y en sabiduría, y era agradable a los hombres y delante de Dios. Hermanos, la gente podrá hablarme de ti porque eres mal cristiano, pero tu testimonio debe ser agradable para las personas. Las personas podrán criticarnos, pero ellas deben saber, deben tener certeza de que tú no vas a mentir. La persona podrá decir, bueno, mira, ese hermano no me gusta que es cristiano todo, pero confío en lo que dice. ¿Verdad? La gente debe creer en nosotros, debe tener tanta confianza de poder apoyar en nosotros algo que no lo haría en cuenta persona. Hay muchos casos de hermanos que tenían enemigos en el trabajo, pero ellos persistieron porque eran hermanos de testimonio, y estos enemigos vinieron y le contaron a ellos problemas que no le podían contar a otra persona porque sabían que esta persona tenía un buen testimonio, sabían cómo era la persona. Este debe ser nuestro caso. Nosotros necesitamos tener un buen testimonio. Entonces, teniendo un buen testimonio, los hermanos aconsejaron, ¿no? Y ¿trajeron a quién? A Esteban. O sea, lo primero que tenía Esteban, buen testimonio. Si no hay buen testimonio, hermanos, no hay lo demás. No hay lo demás. No hay. Dice la Biblia Señor, me estoy explayando en un solo punto. Dice la Biblia en Timoteo que muchos naufragaron en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque no cuidaban su conciencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte, no? Amor no fingido y conciencia pura. En Timoteo menciona claramente que muchos naufragaron en cuanto a la fe porque desecharon tener una buena conciencia. Y una buena conciencia tiene mucho que ver con un buen testimonio. Entonces, cuando tú no tienes un buen testimonio, no tienes una buena conciencia, eres como un vaso que tiene un orificio, un hueco. Entonces puede que llene, pero nunca se va a llenar. Porque siempre está perdiendo, escapando. Entonces, hermanos, si tú no tienes un buen testimonio, una conciencia buena, pura, todo lo que tú recibas en la palabra de Dios, en las reuniones, hermanos, no te llena, se pierde. Y el resultado es que vas a naufragar en cuanto a la fe. Vas a naufragar en cuanto a las cosas de Dios. Hay muchos hermanos en las iglesias que han salido de las iglesias justamente por ese motivo. Se han retirado justamente naufragaron en cuanto a la fe. No acumularon, no supieron tener un buen testimonio. Claro, hermano, cuando tú preguntas o tú indagas o ellos mismos te dicen, no te dicen eso, ¿no? Siempre es, no, yo me fui porque Jonathan tiene mal testimonio, yo me fui porque la hermana me miró mal. Siempre toda la culpa es de todos, menos de ellos. ¿Ya, hermanos? Entonces nosotros tenemos que tener, primer ejemplo que nos da Esteban, ser de buen testimonio, ¿no? La segunda característica de Esteban que menciona ahí es que tenía que ser primeramente varones de buen testimonio, segundo, llenos del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús. Hermanos, una vez que nosotros tenemos buen testimonio, dentro de lo que nosotros hemos crecido, ¿ya? Nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? A ver, así rapidito, ¿qué entienden? Lleno del Espíritu Santo, ¿cómo lo ven? Si alguien le dice, hermano, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué les dirían? Carmen, ¿qué dirías? Practicar la palabra que hemos escuchado. Esteban. Lleno del Espíritu Santo para mí es ser lleno también de gozo, ¿no? Lleno de gozo. Keila. Lleno del Espíritu Santo es una persona que expresa a Cristo. Que expresa a Cristo. Edu, ¿qué dices? Ha ganado de Cristo. Amén. Todo eso es correcto. Pero hay algo más. Claro, es un lleno total.
Pero ¿por qué dice lleno? O sea, quiero que noten esto, miren, hermano. A ver, cuando Pablo en el libro de Efesios, capítulo 5, vamos a Efesios 5, mejor vamos con eso de ahí. No. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto? Ya, Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5. Cinco, 18. 5:17. Efesios 5:17. Amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu. Entonces acá el hermano Pablo nos anima a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y lo pone muy ejemplo con no embriagarnos, ¿no? Con vino, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a verlo de esta manera. Una persona que tiene temor, ¿no? ¿Es lo mismo que una persona que está llena de temor? ¿Es lo mismo decir una persona que tiene temor a una persona que está llena de temor? Una persona que tiene cólera, una persona que está llena de cólera, ¿es lo mismo? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Claro, el grado, pero no, pues, o sea, ¿qué diferencia habría en...? Porque una persona tiene cólera, pero algo pasajero. Ya, Y la otra está llena, Ya. nomás Ya. vive con eso adentro. Ya. Tiene ahí adentro. hermanos, la persona que tiene cólera, ya, pero una persona que está llena de cólera es dominada por esa cólera. Una persona que está llena de temor muchas veces no reacciona porque es dominada por el temor. Una persona que está llena del Espíritu, ¿qué pasa? Dominada por el Espíritu Santo. Entonces, Esteban era alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él era dominado por el Espíritu Santo. Eso debemos ser nosotros, hermano. Personas llenas, no solamente estoy lleno, no. El que está lleno de algo ya perdió. Es dominado. Ahora mire, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de gracia. Estaba lleno de fe. Lleno de poder. Lleno de sabiduría. Cuando una persona está llena de vino, borracha, todo el día, ¿logras ver su carácter de verdad como es? No, ¿verdad? ¿No? Porque cuando está ebria no es él. Mejor espera que se le pase para recién saber cómo es, ¿verdad? Cuando una persona está llena de temor, a ver, digamos, así como hablamos hace un momento, llena de temor, tampoco logras ver cómo es en sí la persona, porque lo que tú ves únicamente es el temor o la ira que tiene, o sea, no es él. Por eso les decía, de Esteban en la Biblia en sí, no se puede saber de él mucho en sí, porque él paraba lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, ¿entienden? Lleno de poder. Por eso cuando tú lees de Esteban, realmente casi no se saca, excepto lo que ustedes dijeron, bueno, servicial, suponemos que era servicial porque, bueno, fue a servir, fue llamado a servir. Pero no podemos sacar nada más, que conocía la Biblia, claro, ¿no? Pero no sacamos de su persona en sí. No podemos decir como de Pablo, que Pablo sí le gustaba discutir, ¿no? Que Juan era de carácter fuerte, que Pedro era así rápido, ¿no? Hablador. Pero de Esteban no podemos sacar nada de eso. ¿Por qué? Porque Esteban paraba lleno. O sea, de Esteban en sí desapareció. Lo único que ustedes veían era aquello que lo dominaba. Y esto era especialmente el Espíritu Santo. Amén. Para servir al Señor, hermanos, realmente nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser dominados por el Espíritu Santo. Nuestro vivir, nuestro actuar tiene que ser dominado. O sea, ya no soy yo. Si fuera yo, ¿no? Ya, hermanos, si fuera yo, no, mejor no. Pero ya es el Espíritu Santo que nos llena. Y Pablo lo dice claramente, no os embriaguéis con vino, porque en eso hay disolución, o sea, hay contienda, divisiones, ¿no? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
Amén, hermanos. Nosotros debemos llenarnos del Espíritu. Jóvenes, no, el ser joven no es ninguna excusa para no ser lleno del Espíritu Santo. Porque Esteban no era adulto. Esteban era joven. Pero era un joven lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Qué más era lleno? Bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Aunque primero vamos a leer un versículo acá. Lucas, capítulo 1. Versículo 15. Lucas 1:15. Hablando de Jesús, ¿no? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este es el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús dice, está hablando acá, no tendrá todos estos detalles, pero será lleno del Espíritu Santo. Hermanos, esta característica en nosotros es importante. Y hermanos, yo sé que tal vez entre nosotros no haya mucho de esto, ¿ya? Pero no debemos beber vino ni sidra. Hermanos jóvenes, no dejen, o sea, no tomen cerveza. No lo hagan. No tomen vino. Eviten hacerlo en reuniones sociales. Tal vez a la hora del almuerzo a veces algunos toman un poquito de vino para, dice, cortar la carne, ¿no? La carne roja, ¿no? El Señor lo sabe, ¿no? Pero es mejor que no beban vino ni sidra. Guárdense. Porque acá hay claramente, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Sí. Ya, entonces acá dice claro, no vino, no sidra. Porque además de eso, no es testimonio. Es verdad. ¿Qué pensarías tú si entras a un lugar y encuentras al hermano Esdras con su pilsen ahí? ¿Qué pensarías? Dime, ¿no te chocaría? Chocaría, ¿verdad? Te choca. Todavía que habla de beber con leche, de brindar con... Claro, entonces te choca, ¿verdad? Entonces, claro, wow, hermanos, eso mismo sucede con nosotros. Nosotros debemos guardarnos. No bebamos vino, más bien, hermano, llénate del Espíritu Santo. Amén. Si te llenas del Espíritu Santo, esas cosas pasan, hermano. ¿Por qué? Porque es muy común que entre los amigos de la universidad, ¿no? de nuestro lugar de estudio, de trabajo, salen a tomar, salen a divertirse, y siempre te llevan, ¿no? Oye, pero no vas a tomar tú, a ti te vamos a poner gaseosa. Y llegado allá, oye, pero poquito, ¿no? Pero qué, sí, ¿no? Si el Señor Jesús también tomaba vino, dice la clásica, ¿no? El Señor Jesús también tomaba vino y él a los que le faltaba vino todavía les convirtió en un vino, pero así de buena calidad. Entonces, todos esos son argumentos de Satanás. Todavía dice que el Señor Jesús era fiestero. Claro, era comedor y bebedor, dice, ¿no? Sí. ¿No? Entonces muchos argumentos hay, pero todo eso parte de un corazón que no es puro. ¿Verdad? Todo eso parte de alguien que no ama al Señor. Todo eso parte de alguien que ama el vino, alguien que ama esas cosas, de alguien que ama el mundo. Hermano, miren, cuando en la iglesia tocamos un tema, ya no el vino, sino cuando en la iglesia tocamos un tema, voy a poner un ejemplo, a ver, vamos a poner una música de reggaetón, que es lo más salvaje que hay, creo, ahorita, ¿no? Ya. Vamos a suponer que el hermano el domingo comparte sobre el reggaetón, todo, ¿no? Entonces, cuando uno de los hermanos, un joven, sería lo más lógico, ¿no? Empieza a decir, no, pero mira, no es así, que por acá, hermano, pero qué, pero la Biblia, no, pero tú no puedes generar. Cuando tú ya ves eso, tú te das cuenta que es porque ya ese joven ya está atrapado por eso. ¿Me entienden? Porque él ya está intentando justificarse. ¿Me entienden, hermanos? Cuando a veces ha habido personas que preguntan de la iglesia, la iglesia, sí, y lo primero que me preguntan es, oye, pero en tu iglesia piden diezmos, porque no, yo conozco iglesias donde te piden, y ellos juzgan la iglesia en base a si piden o no diezmos. ¿Por qué? Porque ellos están dominados, esas personas aman el dinero. ¿Me entienden? O sea, juzgan en base a eso. Él va a la iglesia si pide o no pide. Si Dios está o no, no importa. El asunto es si pide o no pide dinero. Otros preguntan, ¿y cómo es la música? Cantan música, los conciertos. ¿Por qué? Porque ellos aman eso. ¿No?
Ellos aman eso, no es Dios. O sea, el punto de un lugar no es si Dios está o no. El punto es si cantan bonito o danzan bonito o no. Si danzan bonito, voy. Si no danzan bonito, no voy. No es Dios el punto de referencia. Y eso es mucho entre los jóvenes. ¿La pasan bien? ¿Cómo es la reunión de jóvenes? Bacán, cantamos. Oí, Jorge toca, perdón, David toca el cajón, el hermano la guitarra, cantamos, hermanos, lloramos. Ya. ¿Es eso? No es eso, hermanos. No es eso. ¿No? El punto es si el Señor está. En ese lugar así tan bonito que tú estás mencionando, no creo que te llenes del Espíritu Santo. No te vas a llenar del Espíritu Santo, hermano. Y lo que nosotros buscamos es ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, entiendo que eso buscamos. Hermanos, tropezamos con la piedra de tropiezo cuando no buscamos eso. La iglesia, hermanos, no tiene madera para otra cosa. La iglesia no sirve para ser un club bonito de hermanos, para irnos todos juntos a la playa y pasarla bacán. No, hermanos. Si tú haces eso, te vas a dar cuenta que no funciona bien con los hermanos. Si lo haces con tu pata del mundo, sí, bacán, pero si lo haces con hermanos, no funciona. ¿Por qué? Porque la iglesia no es para eso, no tiene madera para eso. La iglesia solo tiene madera sí tiene madera solo por una función: transmitir vida. No, le dije, una vez leí el ejemplo del hermano, que el Señor habló que Él es la vid verdadera, ¿verdad? Y la madera de la vid, no se puede hacer nada con la madera de vid porque no son troncos grandes de donde puedes sacar madera para hacer una mesa o un mueble, nada. Son ramitas. Eso no sirve. No puedes hacer ni un mueble con eso. Bueno, así es la iglesia. La iglesia no tiene madera para hacer ningún mueble útil para nosotros. Solo tiene madera, por así decirlo, o solo tiene la función de llevar vida. Y con los jóvenes es igual. Lo repito y lo repetiré siempre. Reúne jóvenes de cualquier religión, de cualquier lugar, y la pasan bien. La pasan bien. Se divierten, cantan. No necesitan a Dios para pasarla bien. ¿Qué diferencia hay de esta reunión con eso? ¿Hay diferencia? Nosotros tenemos que buscar al Señor. Nosotros no estamos buscando pasarla bien con los hermanos. Nosotros estamos buscando ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Me entienden, hermanos? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? Porque el Señor necesita que yo sea lleno del Espíritu Santo para que yo pueda servir en la iglesia. Esteban no fue lleno del Espíritu Santo para guardarse como una pieza de oro en el altar. Él fue lleno del Espíritu Santo para poder servir a los hermanos. Y tanto que dio su vida por el Señor. Esa es nuestra función. Hermanos, no esperen que todo salga bien, que todo salga bonito, que al final Esdras sea un hermano, digamos, responsable, adelante, que comparte con mucha elocuencia. No, hermano, no es eso para lo cual Dios nos llamó. Dios nos llamó para servir. Amén. Si servir es limpiar las mesas, amén. Si servir es limpiar los baños, amén. Para eso nos llamó el Señor. Y eso debe estar en nosotros. Amén. Otra característica, bueno, voy a saltearme todos los versículos ya, es que Esteban era lleno de sabiduría. Vamos a un versículo en Deuteronomio. Deuteronomio 34, ¿ya? 9. Y Josué, hijo de Nun. ¿Lo tienen todos? Deuteronomio 34, 9. Por favor, que lo encuentren todos. ¿Lo encontraron todos? ¿Ya? A ver. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos. Sí. Y los hijos de Israel le
hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Entonces, otra característica que tenía Esteban es que era lleno de sabiduría. Y aquí vemos el ejemplo de Moisés, de Josué. Josué también fue lleno del espíritu de sabiduría. Hermano, nosotros necesitamos también eso. No piensen que bueno, Esteban era un joven especial, ¿no? Y por eso él tenía todo eso. En cambio, yo soy un hermano más simple, más humilde, ¿no? No, hermano, ese es un engaño. Esteban es el padrón de un joven normal. Es el padrón de un joven normal, de alguien que Dios podía utilizar. Los anormales somos a veces nosotros, porque Dios no nos puede utilizar. ¿Verdad? Si yo tengo una tijera que me sirve para cortar, excelente. ¿Es superdotada? No, es normal, pero si la tijera tiene solo uno de las cuchillas, no voy a poder cortar nada. Eso es lo normal. Entonces, Esteban es un caso normal. Era un joven normal. A eso debemos apuntar nosotros. No es que, uy, hermano, yo voy a ser un hermano superdotado, especial. No. Lo que el Señor quiere es que seamos jóvenes normales, a los cuales, como cualquier tijera normal, el Señor puede utilizar para cortar. Entonces, en ese sentido, nosotros también necesitamos ser llenos de sabiduría. El espíritu de sabiduría debe venir sobre nosotros. Pero también hay algo, hermano. Claro, ahí está el espíritu de sabiduría. Pero la sabiduría no va a llegar, como les digo, solamente porque viene el Espíritu Santo sobre ti y tú ya, aunque no leas la Biblia, vas a estar capacitado para hablar todo. No, hermano, no es así. Eso no funciona así. Nosotros debemos buscar, conocer, ejercitarse. El día domingo yo les decía a los hermanos jóvenes, ¿no? Querían procurar estar con los hermanos, también comunión con los hermanos de que tienen más experiencia. Aquí Moisés impuso las manos sobre Josué, ¿verdad? Y Josué, como Timoteo, como muchos otros jóvenes de la Biblia, eran jóvenes que estaban pegados a hermanos mayores. Josué estaba pegado a Moisés. Es más, dice la Biblia que cuando Moisés iba al tabernáculo, ¿verdad? Oraba y salía y se retiraba y volvía al campamento. Pero Josué nunca se apartaba de la tienda del tabernáculo. Así está en la Biblia. Él no se apartaba. Nosotros debemos buscar ser llenos del Espíritu de sabiduría a través del Espíritu Santo. Pero debemos procurar conocer la palabra. Debemos procurar tener la sabiduría para poder tratar muchas cosas. ¿Por qué requerían espíritu de sabiduría los hermanos para ir a las mesas? Hermanos, ¿cuántos hermanos habían en Jerusalén más o menos? 10,000, ¿no? 10,000 hermanos. ¿Cuántas hermanas habrían? Más de la mitad, siempre hay más hermanas, ¿no? ¿Ya? Muchas hermanas. Y todos eran relativamente nuevos. ¿Ustedes creen que no había peleas entre las hermanas? ¿Sí? No, Esteban, mire, esa hermana me miró mal, ¿no? La otra hermana me quitó el colorete, no sé, peleas entre las hermanas, ¿no? Entonces, ¿qué requerían? ¿Qué requería el hermano? Sabiduría para saber tratar este tema. Hermanos, hay cosas entre los hermanos que no es fácil tratar. Oh, Señor Jesús, ¿no? Yo sé de los hermanos responsables, yo no me he enterado directamente, ni sé los casos, pero sé que los hermanos responsables tratan cosas, hermano, cosas bien delicadas, muchas veces, que no es ni conveniente que sepamos nosotros. Amén. Sé que los hermanos tratan cosas, y hermanos, se requiere sabiduría. Amén. Los hermanos requieren tener sabiduría, la cual solamente consiguen a través de la experiencia con el Señor. Amén. Se requiere tener sabiduría. El caso de Salomón, ¿no? Cuando vinieron las dos mujeres, ¿se acuerdan? No, que ese es mi hijo, no, ese es tu hijo, mi hijo. Y Salomón, que dijo, bueno, ya que tanto problema, apártanlo, ¿no? Pero es que Salomón era malo, ¿realmente quería ver al niño partido? No, sino que Salomón fue sabio, ¿verdad? Fue sabio. Entonces, cuando él dijo pártanla, él sabía que la mamá verdadera, el corazón se le iba a hacer, pues,
anticucho, ¿no? Por su hijo. Entonces dijo, no, ya, entonces, ya, dénselo a ella. Y todo Israel se maravilló. Cuando vino la reina de Saba, ¿no? Y ella vio, dice la Biblia, que cuando ella vio la casa de Salomón, sus siervos, la ropa que tenían sus siervos, ella se quedó maravillada y le dijo, mira, ni la mitad de lo que me habían dicho, veo ahora, ¿no? O sea, veo que no me habían dicho ni la mitad de lo que tú realmente, de tu sabiduría. Y todo cuando ella preguntó, Salomón le contestó. En cuanto a la palabra, ¿es así con nosotros? Cuando alguien nos pregunta algo, ¿tenemos para contestar todo? No, hermano, ven, te voy a llevar al hermano responsable. Claro, está bien, pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Cuándo vas a ejercitar eso? Necesitamos ser llenos de sabiduría, conocer la palabra, buscar las experiencias. Y hermanos, con los jóvenes nomás no lo van a conseguir. Necesitan tener más comunión con los hermanos. Necesitan estar más tiempo con los hermanos. Los lunes está abierto para todos los hermanos jóvenes también. Sin embargo, muchos jóvenes no van. Requieren tener. El Señor necesita eso, ¿no? Necesita. Y las hermanas, bueno, con las hermanas mayores también, ¿no? Uno de los fracasos, o mejor dicho, nadie estudia para ser esposo. No hay academia de esposos, no hay academia de esposas, no hay institutos para padres, así de esa manera, para ser padres, no hay. No hay. Sin embargo, antes, me cuentan que antes, ¿no? En los tiempos de nuestros abuelos, por ejemplo, las hermanas, las mayores, las mujeres mayores, educaban a las jóvenes y les enseñaban cómo ser buenas esposas. Pero hoy ya no hay eso. Es más, si tú mencionas eso, hasta se reirán de ti. Porque ahora lo que existe son los grupos feministas radicales, ultra radicales, que lo único que quieren ahora es que se legalice el aborto y el amor libre y todas esas cosas. Es un grupo feminista totalmente... O sea, es comprensible que las mujeres quieran algún reconocimiento de algunas cosas en lo que es justo. Por ejemplo, antes ellas no votaban, ¿no? Creo que hasta hace poco no votaban en las elecciones, ¿no? Ahora ya votan, eso es justo, ¿no? No estudiaban, ahora estudian, eso es justo. Pero ya, dense cuenta que esos grupos feministas se han ido al lado de que ahora quieren el aborto, por ejemplo, ¿no? Que por acá, que por allá. Yo pegué en el Facebook justamente no sé si lo llegaron a ver, algo de Uruguay, porque Uruguay es un país donde ya está legalizado el aborto, ¿no? Hubo el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Eso está legalizado. Entonces, el argumento que hicieron en Uruguay fue el mismo que están queriendo usar acá, ¿no? ¿Cuál es? Que no, que en caso de violación, ¿no? Si la mujer sale embarazada, que por qué, que en fin, ya. Entonces, fui a las estadísticas de Uruguay para ver, ¿no? Eso fue en el año 95 todavía, miren, ¿no? ¿Y qué salía en el año 95? Del 100% de abortos, el 30 y pico % era por causa de que no se sentía preparada, un 10% era por causa de que no sabía en sí quién era el padre, ¿no? Otro 6-7% era porque le arruinaba sus planes, ¿no? O sea, sus planes iban a verse frustrados, ¿no? Otro porcentaje era por vergüenza, y solo el 0.1% era por casos de violación. Entonces, hermano, ese es el mundo y sus formas. En la iglesia debe ser diferente, hermanos. En la iglesia nosotros debemos brillar, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Hermano, eso que pinta el mundo ahora, eso no es sabio. Y algo que sí voy a decir ahora, que me constriñe cada vez que veo algunas cosas de Face de los mismos jóvenes, inclusive de la iglesia, es que se están dejando llevar por la filosofía actual. Se están dejando llevar por palabras bonitas, pero que no son respecto a Dios. No lo son. ¿No? Creo que a ustedes les dije, ¿no? Un joven pone en Face palabras de Steve Jobs, ¿no? Famoso que falleció hace poco, ¿no? Y él ponía,
uno de los sueños, que de repente ustedes lo han escuchado, que decía, es mejor, ¿no?, que te dediques a desarrollar tus propios sueños, ¿no? Cumple, ¿no? Vive para cumplir tus metas, tus sueños, antes, porque cuando menos te des cuenta vas a estar viviendo para cumplir las metas, los sueños de otros, ¿no? Suena bonito, ¿verdad, no? O sea, vive, esfuérzate por cumplir tus metas y tus sueños, porque cuando menos te des cuenta vas a estar cumpliendo o viviendo para cumplir los sueños de otros. Entonces tú dices, wow, ¿verdad, no? Pero hermano, yo realmente me dio cosa eso, porque aunque suena bonito, es algo mundano, dicho por Stephen Jobs, que creo que era budista, ¿no? Budista. Entonces, y yo le puse al hermano de respuesta, pero claro, a él nomás, ¿no? Para no hacer mucho problema. Le puse, hermano, si tienes razón, le puse, tienes razón, ese es mi caso. Ese es mi caso. Porque yo ahorita estoy viviendo para cumplir los sueños de Dios. Es verdad, le dije, tienes razón, es cierto. Yo ahorita estoy viviendo para cumplir los sueños de Dios, le dije. Hermanos, dense cuenta, la filosofía está tratando de robarnos, sacarnos de la palabra. Hay tantos versículos en la Biblia, en Proverbios, que podrías poner, como al estar poniendo estas palabras, que no parecen, pero te alejan de Dios. Te llevan lejos de Dios. Ahí nosotros necesitamos tener sabiduría para no ceder en esas cosas, para no caer ahí. Porque poco a poco tú te vas metiendo en ese camino, hermano, vas a terminar bien lejos de la palabra de Dios. Y creyendo que estás haciendo conforme a lo que Dios determina. Miren las iglesias, muchas iglesias que predican la doctrina de la prosperidad. Todo es filosofía, todo es psicología, todo es poder humano, convencimiento, todo es lograr sacarte plata y lo logran. Casi no hay la palabra ahí. No hablan de santidad, no hablan de pecado, no hablan de negar la vida del alma. Jamás van a escuchar en esos lugares que se habla de negar la vida del alma. No van a escucharlo. Lo único que van a escuchar es que, mira, Dios quiere bendecirte, quiere darte tus sueños, Dios quiere, ven por tu milagro, ¿no? Dios quiere darte la casa propia, el carro del año. ¿Qué haces con ese carro viejo? Dios quiere darte un carro nuevo. Mira ese zapato roto, Dios quiere darte un zapato nuevo. Todo es solamente eso. O sea, es darle a las personas lo que quieren escuchar. Y como las personas están faltas de sabiduría, falta de conocimiento de la palabra, caen en eso. Hermano, ¿quieres servir al Señor? Necesitas tener sabiduría. Señor Jesús. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿De qué otra cosa estaba lleno Esteban? En el versículo 5. Lleno de fe. Esteban estaba lleno de fe. Vamos a Hebreos. Capítulo 11. Perdón, Hechos 11. Estoy equivocando. Amén. 24. Aquí está hablando de Bernabé. ¿Ya? Eso lo hemos leído hace poco, ¿no? ¿Le tienen? Hechos 11, 24. Amén. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Así como Esteban, Bernabé era alguien que estaba lleno de fe. Amén. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, pero también lleno de fe. ¿Podemos decir eso nosotros? ¿Estamos llenos de fe? ¿Podríamos dar ese testimonio nosotros? ¿Se siente lleno de fe? ¿Saben que, hermanos, una característica de la fe o un detalle de la fe es que no queda en lo aéreo? La fe justamente es que lo aéreo lo aterriza, ¿verdad? La fe hace que lo que es así volátil lo concretiza. Eso es la fe. No es hablarlo, es concretizar algo. Eso es fe. El ejemplo que puso, me acuerdo del hermano Roberto años atrás, de que habían dos edificios tipo las Torres Gemelas, ¿no? Algo así.
altas, muy altas, y que había una cuerda trazada, ¿no?, entre los dos torres, ¿no? Y que estaba un malabarista, el malabarista más famoso del mundo, el número uno, el máximo, ¿no? Y él caminaba no sé cuántos metros y toda la gente miraba abajo, ¿no? Caminaba por la cuerda, con los ojos cerrados, con un solo pie saltando, ¿no? De espaldas, ¿no?, dando volantines por la cuerda, y no se caía. Y llega un momento que, bueno, y la gente pues lo aplaudía, lo máximo, ¿no? Realmente lo máximo, parecía que tenía pegados los pies a la cuerda, ¿no? Y llega un momento en el cual él agarra una especie de carretilla, esa que usan para construcción, ¿no? Una carretilla, ¿no? Y pregunta a la gente, ¿no? Voy a ir con esta carretilla, ¿ustedes creen que yo llego al otro lado? Sí, le dice la gente. ¿Creen de verdad? ¿Creen? Sí, le dice. Entonces, súbete, ¿no? Súbete a la carretilla. Si tú crees, súbete. Vamos a llegar, si tú crees. Entonces, eso es aterrizar. Hermanos, hasta aquí nosotros somos muy aéreos, ¿no? Sí, yo amo al Señor, sí, esto, pero no aterrizamos. Necesitamos aterrizar. La fe es creer como dice, es la certeza de lo que no se ve, ¿no? La convicción, ¿no? Es concretar. La fe es darle sustantividad a las cosas del Señor en nuestra vida. No es fe solamente decirlas, dejarlas en el aire, hablarlas, no. Fe es concretizar, es creer, por tanto lo aplico. ¿Me entienden, hermanos? Por ejemplo, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos hablando de la palabra acá, estamos hablando del enamoramiento, estamos hablando de que la Biblia dice claramente que no es bueno, que no os unáis en yugo desigual, ¿no? Y vamos a suponer que Edu tiene una enamorada. Mundana, ¿no? Una enamorada del mundo. Es un ejemplo, yo no sé, por acaso. Es un supuesto. Y es del mundo, ¿no? Pero Edu está pues recontra, ¿no? Como cuerda de guitarra. Y Edu escucha la palabra, ¿no? Y claro, él le habla, ¿no?, a su enamorada, ¿no? Mira, vamos a la reunión si quiere. Y él dice, no, mira. Ella le dice a Edu, no, mira, mira, yo te quiero a ti todo, pero no me metas en nada con tu Dios. No quiero saber nada de Dios, yo soy joven, voy a vivir mi vida, etcétera. Ya ustedes saben todo lo demás. ¿Saben qué cosa sería fe? ¿Saben qué sería que realmente Edu crea la palabra? ¿Que ore por ella? Eso es fe. Es dejar ese lado, ¿no? Dejo ese lado porque creo a la palabra. Creo que verdaderamente no es bueno que yo tenga ese enamorado. Sin mencionar que realmente en la vida de la iglesia no hay enamoramiento, ¿no? Es otro tema, ¿ya? Pero olvidemos eso. Entonces, Edu crea la palabra. Eso es fe, es concretizar los hechos. Concretizar lo que está aéreo. Y Esteban era alguien que estaba lleno de fe. Amén. Realmente cuando leemos todo lo que habla Esteban y lo poco que se ve, vemos a alguien que sí, hermanos, en él se concretizaba la palabra. De tal manera que dice la Biblia que Dios por mano de Esteban hacía prodigios y señales en medio del pueblo. ¿Verdad, hermanos? Señor Jesús. Ya, voy a terminar, hermano. Falta bastante, pero ya, lleno de gracia. Ese es otro detalle que Esteban tenía, ¿no? Vamos a leer un versículo, Juan 1. Evangelio de Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Ya ven, hermano. Esteban estaba como el Señor Jesús. Él estaba lleno de gracia. Hermanos, esa debe ser nuestra condición. Debemos ser personas llenas de gracia, de la gracia de Dios. No hablo de la gracia natural, ¿no? No, hablamos de la gracia de Dios. Debemos ser llenos de gracia. Y más adelante habla de que Esteban también estaba lleno de poder. Pero ese poder no es el poder de yo poner mis manos así y que todos se caigan desmayados. Está en el bolsillo de mi celular, creo, hermano. En el bolsillo de la casaca. Sí. Por favor, responde alguno de ustedes, ¿sí? Quien sea. Esteban, responde ahí. Ya. Entonces, lleno de gracia, de poder. Y pero ese poder no solamente es el que nos quieren hacer pintar ahora de que tú haces así y la mitad de la iglesia se cae al suelo. Eso no es poder. Ese no es el poder. ¿Ya? Eso para mí es hasta un chiste, parece. ¿Ya? Eso es un show, hermano. El poder aquí se refiere a ti, a tu persona, a poder negarte al dominio propio, a no hablar cuando no debes hablar, o a no hablar cuando te mueres por hablar, a saber decirle a la hermana, no quiero saber esto cuando te viene con un chisme. Muchos no soportan eso, ¿verdad, hermanos? Viene con un chisme y no soporta y tiene que escucharlo. Ahí requieres poder para saber decirle no. Ese poder no es para con los demás. Ese poder es para negar tu ser natural. Ese poder es para poder negar tu carne, tu vida del alma. ¿Entienden, hermanos? De eso estaba lleno Esteban. No es el poder de hacer cosas mucho. Es el poder el dominio propio. Del dominio propio. Eso nosotros necesitamos. Si queremos servir al Señor, queremos servir a los hermanos, realmente necesitamos tener dominio propio. Necesitamos poder para morderte la lengua, por así decirlo, hermanos, cuando viene alguien y te dice varias cosas. Tú, en lo natural quieres defenderte, quieres hablar, pero ahí requieres poder para... Amén. Amén. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás una hermana vino y me habló, hermano, Señor Jesús, me habló y desde Génesis hasta Apocalipsis en el sentido figurativo, ¿no? Me habló mal, Oh, hermano, realmente yo quedé constreñido por el hablar de esta hermana. Me tocó, no en el sentido positivo, ¿no? Sino me tocó en el sentido negativo, porque habló mal de muchos hermanos, habló mal, se expresó de algunos hermanos diciendo, por ejemplo, que eran sinvergüenzas, ¿no? Cosas así. Y lo dijo así, soltando todo. Yo al inicio quise frenarle, ¿no? Pero ahí me di cuenta que debí callarme, ¿no? Porque a mí también me caía, ¿no? De lo que es, no es que me hablaban de otro, no, de mí también, yo era parte de esos sinvergüenzas. Entonces debí callarme. Bueno, ahí realmente requieres poder. Porque en tu ser natural tú aguantas una, dos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Viene y te tira una cachetada. Dale la otra. ¿No? Pero ¿qué pasa si por si viene Javier, ¿no? Y ¡pum! Le tira su cachetada a Jonathan. Y Jonathan dice, oh ya, Señor Jesús, ya se va. Señor, perdónale, Señor, amén. Y cuando está terminando de orar, viene Javier, ¡pum! Le tira la segunda. Difícilmente aguantaremos nosotros. Lo primero que queremos, hermano, ¿ya qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿No? ¿Cuál es tu caucao? Ahí se requiere poder. Se requiere poder para no. Es cuestión de actitudes. Es cuestión de actitudes, hermano. Requerimos el poder. Bueno, voy a irme al final porque ya se fue la hora, ¿ya? Y hay varias más, ¿no? Esteban, aparte de ser lleno de gracia, lleno de poder, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, también él tenía mucho conocimiento claro de la palabra. Un claro conocimiento de la palabra. Otro, él era humilde. Hermano, un hermano que hace
los milagros, porque dice la Biblia que Dios a través de la mano de Esteban hacía grandes señales y prodigios. Un hermano con ese tamaño, esa calidad, mandarlo a limpiar las mesas. O el hermano mismo diría, pero hermano, ¿no ves que yo? ¿No ves que acá yo mismo soy? ¿Cómo me mandas a limpiar las mesas? Pero ahí, humildad. Porque la Biblia dice que Esteban lo hizo, ¿no? ¿Verdad? Lo aceptó. Con humildad. Alguien que sanaba enfermos. Nosotros difícilmente le diríamos a un hermano que está así, hermano, anda a limpiar la mesa. Pero ahí muestra que Esteban también era humilde. Conocía, esa es otra cosa también, ¿no? A veces los hermanos cuanto más conocen la palabra, ¿no? Más claro, menos se alejan, más se alejan de las mesas, ¿no? Más se alejan de las mesas. Pero Esteban tenía esa característica porque él estaba... Miren, de repente, hermanos, en sí, Esteban de repente era medio soberbio. Él, pero como él paraba lleno del Espíritu Santo, había una fuerza que lo dominaba. En otras palabras, Esteban había desaparecido. ¿Ya? Por eso, hermanos, debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y otra cosa, la última de Esteban, es que él estaba mucho más claro que muchos de los apóstoles en cuanto al cambio dispensacional. ¿Ya? Porque cuando Esteban es llevado por los judíos, ¿no? Allá al Sanedrín, y él les habla, ¿lo acusaron de qué? Vamos a leerlo rapidito. Hechos capítulo 7. Hechos 6 primeramente, ¿ya? Hechos 6 primeramente. Hechos 6:13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará costumbres que nos dio Moisés. ¿Era verdad o era mentira eso? Era verdad. Pero claro, ellos lo decían con un sabor diferente. ¿Pero por qué? Porque Esteban estaba claro que en verdad el templo ese de Jerusalén no era el templo. Que Dios no habita en casas hechas por manos de hombres, sino que el templo éramos nosotros. Esteban también estaba claro que la ley como tal ya fue, ¿verdad? Que ahora era cuestión de vivir en el Espíritu. Esteban estaba claro de eso. Más claro que los demás apóstoles. Por ejemplo, más claro que Jacobo, ¿verdad? Jacobo, él más bien le puso tropiezo a Pablo. Hermanos, Esteban era un joven que estaba más claro que los 12 apóstoles en cuanto a la ley. Que la ley ya fue. Hermanos, miren qué joven. Hermanos, nosotros necesitamos. Jóvenes, si ustedes quieren ser útiles al Señor, busquen ser llenos del Espíritu Santo. Busquen al Señor. No sé cómo explicarles esto, ¿no? Pero una búsqueda es algo que tú ves, es algo que tú notas, ¿no? Yo llego a la casa de Javier y lo encuentro que está... ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando para la universidad, voy a postular, ¿no? Ya, llego en la tarde, ¿qué hace? No, ahora estoy repasando razonamiento matemático. Al día siguiente, no, está en la academia estudiando. No, te fue al seminario. Entonces yo veo, realmente está buscando, ¿no? Ingresar, se nota, ¿verdad? Pero si yo llego y lo encuentro viendo Dragon Ball Z, ¿no? Después, al otro momento está viendo no sé, Pokémon, no sé qué cosa, ¿no? Después jugando partido, ¿no? Después se fue a jugar con sus amigos, se fue al bowling, se fue al cine. Bueno, yo realmente no está buscando ingresar. No está buscando ingresar. Hermanos, así es nuestra búsqueda. Así estamos buscando al Señor.
Los hermanos nos encuentran así. Realmente llego y le encuentro a Arlet, realmente está buscando, nota que está buscando. Hermanos, tenemos que ser sinceros nosotros. Tenemos que darnos cuenta si realmente estamos buscando o estamos aquí. Bueno, ya estoy aquí, ¿no? Vanessa dirá, bueno, ya estoy aquí. Es simplemente cuestión de sentarme ahora y escuchar. Hermanos, necesitamos buscar al Señor. Amén. Dice la Biblia, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo. Busque crecer. Si usted busca, dice la Biblia, el que busca, encuentra, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos buscar la palabra, buscar llenarnos del Espíritu. ¿Están buscando llenarse del Espíritu Santo? Yo sé que están haciendo muchas cosas, pero ¿estás buscando llenarte del Espíritu Santo? ¿Estás buscando llenarte de fe? ¿Estás buscando llenarte de poder? ¿Llenarte de gracia? ¿Estás buscando tener un buen testimonio? Casi podría escuchar la respuesta de que no es así, hermano. Debemos buscarlo, porque no va a llegar solo. No es así. Debemos buscar llegar. Amén, hermano. Jesús es Señor. Amén. Amén. Pues vamos a poco, no va a haber oportunidad de compartir, ¿sabes? Y creo que a veces es necesario también oír, ser buenos oidores.